Lo siento por ser tan misterioso, lo sé, no he puesto nada, pero si hay un día donde podéis ver a Alejo muy feliz, es hoy. Y no es ni de Kill Team, ni de Star Wars Shatterpoint, ni de Unlimited, no, es otra cosa. He recibido un paquete que llevaba mucho, mucho tiempo esperando y tengo que grabarlo, así que vamos. Bueno, la caja es muy grande. Como estáis viendo, es muy, muy grande. No estoy mal de perspectiva, le pongo al lado para que veáis. Es muy grande. Y a ver, vamos a abrirla, ¿no? Viene desde Singapur, ¿vale? Ha sido... Voy dando pistas, no creo que nadie lo adivine. Viene desde Singapur y bueno, pues espero que esté todo muy bien. Ok, ok. ¡Wow! Vale, a ver, pongamos un poco en situación. Voy a dejarlo por aquí, a un ladito. No es que me he vuelto loco, no he pedido 14 cosas de algo, de un juego. Más o menos es un Kickstarter, ¿vale? Nunca he participado en algo así. Es un Kickstarter de algo que me hace muy, muy feliz. Como saben, Puente 3 se llama así, bueno, los que lo sepan, se llama así por un libro. Es una colección de libros basados en un universo llamado el Cosmere, el Cosmere. Y bueno, hubo un Kickstarter de miniaturas para un futuro juego basado en estos libros que a mí me salvaron la pandemia y que a día de hoy me los releo y me hacen llorar. O sea, es así de claro. Gente, por favor, léanse El Archivo de las Tormentas, Mistborn, El Antris, todos porque belleza. Así que en este Kickstarter, pues había, como saben, hay ciertos tiers, ¿no? Yo llegué hasta el punto, un punto concreto, y además, pues te regalaban un montón de cositas según tan alto llegabas y según cuánta gente participaba en el Kickstarter. Así que vamos a ver qué ha venido en mi caja, ¿no? Ok, primera cosita, vienen 6 guerreros genéricos, 3 y 3 de los Aleci y los Parsendi, ¿vale? No voy a dar muchos detalles por si acaso hay alguien que son spoilers y bla bla bla, pero bueno, 3 Aleci y 3 Parsendi genéricos, son personajes cualquiera. Supongo que en el juego se podrán utilizar algo para algo en concreto. Vamos a abrirlo muy rápidamente para ver cómo viene la cajita. Vienen sin pintar, obviamente, tal y como las he pedido. Y nada, en un plastiquito muy bien protegido. Luego mostraré algunos en concreto, ¿vale? En algún vídeo más concreto. Pero me está gustando bastante. Y hubo una queja sobre algunas cosas dobladas. Por ahora yo, cero problema. Muy bien. Muy bien, muy bien. Estoy contento. A ver, ¿qué saco ahora? Vale. Otro regalito. Este es un portador de esquirlada, ¿vale? En una cajita pequeñita, portador de esquirlada, también genérico. Para quien no sepa qué son los portadores de esquirlada. Bueno, a ver, ¿cómo explico rápidamente para que sepan? Antiguamente había unas. En esta historia, en este mundo, en este planeta, literal, ¿vale? Había unos guerreros con unas armas muy especiales. Esas armas fueron abandonadas y ciertas personas, pues en lo largo del tiempo, fueron haciéndose con ellas. Entonces, esta es una de esas armas. Y no quiero romper la caja. No sale bien. A ver si abro por aquí abajo. No quiero abrir, no quiero romper la hoja. No, es un portador de esquilada normal, ¿vale? Creo que aquí se ve bastante bien, ¿vale? Vamos a poner a lo mejor la luz así para que ilumine la cajita. No voy a sacarlo porque creo que se va a romper. Vale, ¿qué más saco? A ver. ¡Oh, increíble! Vale, otro regalito más, que es este de aquí. No, vamos a sacar este. Esta es una cosa que venía añadida según el tier. Y es una pedazo de gargantúa. ¿Vale? Es como una. Es un abismoide, es una especie como de monstruo muy grande que está en unos. ¿Cómo decirlo? Al aire libre, en unas cuevas, en unos canales, en la roca, ¿vale? Y pues mucha de la historia del primer y segundo libro gira en torno a estos. Y es gigante, como tiene que ser, ¿no? Por otro lado, pero es muy, muy grande, me la esperaba más pequeña. No se sabe muy bien todavía el juego. Se sabe que va a haber una especie como de RPG y a lo mejor también un juego de rol. Entiendo que va a ser un juego de mesa, ¿vale? Y bueno, nos han mostrado un poco como el tablero y algunas reglas. Madre mía, es gigante. Madre mía. Madre mía, cómo pesa. Es resina muy buena. Miren.
Yo imagino que este será un boss final de algún juego o algo así, ¿no? ¡Wow! ¡Wow! Es gigante. Para que pongan en tamaño humano de Kill Team, ¿vale? Es un del culto Gen Stealer que tengo aquí en la mesa y algo de Shatterpoint. A ver, por ejemplo, esta. Tenemos aquí a Bo-Katan, que la estoy terminando de pintar, ¿vale? Bo-Katan que está ahí con el jetpack, para que vean el tamaño. Es brutal, es gigante, es gigante. ¡Wow! Ok, más, más, más. Más, más, más. Vale, este es otro regalito. Este es otro regalito. Son 3 personajes que cuando llegaron a cierto número de ventas, dijeron, bueno, sorpresa, sacamos 3 personajes más. Estos me da un poco de miedo mostrarlos, pero bueno, son Nail, Rins y Celion, ¿vale? Son estos personajes de aquí, que están acá. Y estos son más avanzados en la historia, ¿vale? Entonces no lo voy a poner mucho en pantalla, ni lo voy a mostrar, porque sí es un poco más avanzado. Pero Rins en concreto la quiero pintar, bah, increíble. Más cosas. Vale, y ahora aquí ya sería como lo más principal, me parece, ¿no? Sí, lo más principal. Y es que en base a los libros que han ido saliendo ahora, han sacado cajitas, ¿vale? Cajitas así sueltas. Entonces, a ver, vamos a sacarla en orden. Esta será la primera, ¿vale? Entonces aquí no hay mucho spoiler. Con estos personajes que están aquí atrás, que se pueden ver un poquito mejor así, ¿verdad? Sí, ahí se ve muy bien, ¿vale? Aquí no hay spoiler, ¿vale? Son personajes que van a salir muy pronto en la historia, no hay mucha historia. Y nada, vienen todas sin pintar, ¿vale? Y pues está claro, ¿no? Ha habido un poquito de crítica, porque mira que lo explicaban muchísimas veces, han sacado tutoriales de cómo los pintan. Las miniaturas venían sin pintar, ¿no? Entonces el problema yo creo que ha sido que mucha gente... ¡Wow! Que mucha gente que no es del mundo de las miniaturas, del modelismo y de pintar, se esperaba que todo viniera pintado o de otro estilo. Entonces ha habido un poco ahí de controversia, pero la verdad... Luego hablaré un poco de los que pueda mostrar que no sean spoilers y hablaré un poquito del detalle, porque por ahora estoy viendo que es muy buen detalle, ¿eh? Que es otro de las críticas que hubo. ¡Wow! Vale. No, las voy a mostrar y si alguien no quiere que no las vea. Bueno, esta sería otra caja, ¿vale? Esta es la caja del ritmo de la guerra. Me han saltado un par de libros, pero bueno. Este es el mayor spoiler. Este es el libro 4, ¿vale? Y nada, está Navani, Maya, Bair, Adolin. Hay un montón de personajes aquí. A ver, otra cajita más. Tenemos por aquí Palabras Radiantes, el segundo libro, ¿vale? Aquí sale pues Adolin, sale Tarabangian, sale Velo, sale Patrón, salen un montón de personajes. Son muchísimas miniaturas. Es la vez que más plástico gris voy a tener en mi casa y ya me estoy poniendo nervioso. Y esta sería la la del tercer libro con pues Lane, Jasna, Dalinar, Leslie y un montón de personajes más. Entonces, nada, un montón de miniaturas. Iban aumentando. Liv, mira qué bonita Liv. Y Seth, increíble. Vale, perdón. Entonces, lo dicho, miniaturas destinadas para un juego, pintar. Esto va a ser para una estantería con vidrio ahí bien bonito, todo pintado. Lo voy a ir pintando poco a poco, espero. Me preocupa el pintado de Shatterpoint y de Kill Team, así que creo que voy a tener que acudir a mis pintores de confianza para que me ayuden ahí, porque estos lo quiero pintar yo. Lo quiero pintar yo y eso que son más chiquititas de lo que yo pensaba. Les voy a mostrar ahora algunas de las miniaturas que menos spoilers hagan, ¿vale? Para que no haya ningún problema. Entonces, por aquí tenemos a Dalinar, ¿vale? En su armadura esquirlada. Está muy bonita. Tenemos aquí al Open del Puente 4. Venga, y esta creo que también la puedo mostrar sin que haya problema. Y este es Seth, el que les comentaba antes que va a ser el protagonista, bueno, el punto focal de la historia del siguiente libro, ¿vale? Y nada, para que vean tamaño, pues de nuevo, tamaño de Kill Team, ¿de acuerdo? Bastante similar. La pena es mucho más chiquitita. Entonces, si los pusiera al mismo nivel, es un poco más grande. Bueno, este no es la mejor muestra. Está un poco agachado. ¿Vale? Pero tamaño, para que vean los de Kill Team, esto es tamaño humanito. Bueno, pues es bastante más grande. Y para que vean con Shatterpoint, pues más o menos se lea. Está ahí, ¿eh? Está ahí y en teoría es una escala un poquito más pequeña. Así que muy bien. Muy contento, la verdad. Muy, muy contento con la calidad.
me había preocupado estos comentarios de la gente, pero la verdad es que estoy contentísimo. Estoy contentísimo. Me va a dar un miedo pintar todo esto, pero objetivo, tengo que pintar. Venga, mínimo al mes, una o dos tengo que pintarlas. Vale, tenemos aquí unas imágenes, ¿verdad? Vamos a romperlo con esto. Yo llegué hasta el último tier, menos el último, ¿vale? Creo que menos el último, porque el último ya era una estatua bien bonita, gigante, de dos personajes muy, muy importantes, que comparten una escena muy, muy importante al final del primer libro. Estas son unas imágenes que van a ir enmarcadas y a mi pared. Perdón, esta es allí. Es justo esta escena. Esta escena, la figura, escultura que les digo, más o menos representa esta escena. Es los dos combatiendo mucho más cerca, pero bueno, esta es la idea. Aquí tengo esta. Ah, wow. Este momento, sí, sí, importante. Y esta, mi personaje favorito de todo el Cosmer. No voy a decir nada porque no quiero hacer spoilers. ¡Buah! Brutal, ¿vale? Y... ¿qué más? ¿Qué más? Bueno, quedan... Ah, claro, claro. Queda esto. Bueno, esto es una tontería. Eso también te lo daban por llegar a un nivel del Kickstarter. Y bueno, Puente 3. Perdón. Televidentes o no sé cómo se les llamaría a todos ustedes. Gente que consume Puente 3. Les presento el Puente 4. ¿Vale? Bueno, como expliqué cuando inicié todo este proyecto, una serie de personajes, pues una de su trabajo, que son esclavos, es ponerse debajo de este puente, llevarlo corriendo, ¿vale? Para ponerlo entre unos huecos en la tierra para que el ejército pudiera pasar. Y bueno, pues es un trabajo horrible. Y al final de la guerra, o sea, cuando van a llegar contra el enemigo, son los primeros en ir para poner el puente. Normalmente van a recibir muchos, muchos, muchos flechazos y así pasa el ejército. Entonces, esas miserias que viven esos personajes, a mí me transmitieron un montón de cosas. Y bueno, por eso Puente 3, mi número favorito es el 3, Puente 4, el Puente 4. Entonces esto nada, esto es para poner las miniaturas encima y que queden más bonitas a la hora de tomar fotos y demás. Así que lo van a ver muchísimo, muchísimo, muchísimo este puente. Qué tontería, que a lo mejor es lo más tonto de toda la caja y es lo que más ilusión me hace. Y a ver, ¿qué más cosas hay? Ajá, las últimas 4 cosas. Que si no recuerdo mal, elegí bien, ¿no? Dime que elegí bien. Obvio que elegí bien. Vale. Y ahora sí, soy cero yo. O sea, cero yo y mi amigo Aldo, que pues según esté viendo esto, dirá, pero qué idiota que me estuvo criticando. No criticando, pero él tiene un montón de miniaturas de Star Wars. Ahora le entiendo un poquito más. Yo soy muy poco de tener cosas expuestas, pero es que, miren esto. Son algunas de las réplicas de las miniaturas que les acabo de mostrar, pero pintadas, ¿vale? Pintadas en un tamaño mucho mayor. Esa es otra de las críticas que ha habido, y ya lo comento de una y me lo quito, es que dicen que el pintado, y efectivamente, pues deja un poco que desear. Ahora bien, el precio de cada miniatura no era muy alto, entonces gente a lo mejor estaba esperando, wow, esta dejo para el final, gente quizá estaba esperando pintado de miniaturas de 70, 80, 90 euros, y obviamente no es eso, ¿vale? Esta es Jasna, personajazo, gente, escúchenme bien, personajazo, buenísima, Jasna, muy muy bonita, además de color morado, mi color favorito, poco que decir. ¿Qué más? Tenemos a uno de los personajes más interesantes e importantes por todo lo que supone. Está perfectamente pintada. Está suficientemente pintada para lo que me ha costado. ¿Vale? Este personaje es un personaje importantísimo, ¿de acuerdo? Y el quinto libro, que ya está puesto para que salga este diciembre, el personaje principal, donde... a ver, cada libro habla de muchos personajes, pero hay algunos que narran historia, ¿no? Y que nos muestran la historia en base a lo que van viviendo ellos. Él sale muchas veces, muchas, de hecho, pero siempre en cada libro hay de un personaje que saca un flashbacks, ¿no? Es como, bueno, ¿cómo ha llegado a ser el personaje ahora en el presente? Por su pasado. Nos van mostrando cosas de su pasado. Decisiones importantes. Y normalmente esas decisiones siempre se cruzan con algo importante de la historia, ¿no? O sea, siempre empiezan en el mismo punto. En el mismo punto empiezan todos los libros en ese personaje. O sea, todos los libros cuando hacen flashback siempre comienzan en el mismo punto de la historia.
y te van desvelando cosas importantes. Bueno, pues este es Seth, hijo Vallano Vallano, y nada, es el protagonista del siguiente libro, del quinto, que va a cerrar la primera época. Luego habrá un parón muy grande en el tiempo de la historia, de los libros, y saldrán otros 5 libros más, en no sé cuánto tiempo todavía, y que descubrirán un montón de cosas. Y aquí, pues ¿quién va a ser? El grandísimo Kaladin. ¿Vale? El señorito Kaladin. Que quien sepa un poco, bueno, eso es de Star Wars. Esto es justamente de este señor y del Puente 4. Por eso lo tengo ahí en la pared. Y nada, pues el pintado está bien. Yo he tenido suerte. Había gente que ha dicho que le ha salido las lanzas torcidas. Nada que ver. Está muy bien. Está muy bien. Yo cuando escuché estas críticas valoré que a lo mejor iba a despintarlos para pintarlos encima, pero están decentes para lo que yo necesito, que es para verlas todos los días y ponerme muy, muy feliz. Estas sí son de pura exposición. Yo imagino que la abriré. Hay gente que estas cosas no las abre, pero yo creo que la voy a abrir. Aquí hay dos miniaturas más que yo no compré, que eran Adolin y Shallan, porque no son de mis personajes favoritos, aunque ahora estoy en la segunda releída y sí estoy mucho más contento. Y ya está, yo creo que ya está todo. Entonces, bueno, gente que haya venido porque no tiene ni idea del Cosmere y que haya llegado hasta aquí, de verdad, lean los libros. Se lo recomiendo 100%. Va a salir mínimo un juego de rol, un juego con estas miniaturas, en teoría. O sea, un segundo juego. Yo creo que va a ser más como un RPG de mesa, de ir mejorando, ganando poderes. Algo así han medio mostrado, no han mostrado mucho. Y también va a salir un juego de cartas, no es un TCG, ¿no? Simplemente será como pues de ir rolando cartitas y demás, de otra de las sagas de este mundo que se llama Cosmere, ¿no? Que son los de Mistborn, se llama, los nacidos de la bruma. Va a venir otro jueguito. Entonces, yo sé que este canal es de 3 juegos. Ahora va a ser de todos los juegos que salgan de esta gente, ¿vale? Les haré alguna review. Por favor, si has llegado hasta aquí, me ayudaría infinito, 1000 millones de likes, porque quiero hablar con la empresa. Me gustaría pedir o sugerir una colaboracioncita para, bueno, poder traer un poquito de contenido un poco más elaborado de estos juegos futuros que van a salir. Y nada, espero que les haya gustado. Yo estoy contentísimo. Ahora toca organizar un poco todo para ver dónde coloco todo. Y nada, gente, muchas gracias por ver este contenido que no es de sus juegos favoritos, que es otra cosa. Y espero que hayas disfrutado viéndome muy feliz. Chao, gente, y bonito año. No semana, bonito año. Chao.